Bueno, bienvenidos a una nueva edición de M-Talks. Es el podcast que tenemos para entrevistas en Magnus Commodities. Y hoy tenemos el placer de contar con Silvia Duarte. Silvia, buenos días. Gracias, buenos días. Es un placer contar con ella porque es una persona que la llevamos siguiendo mucho tiempo, que conoce muy bien el mundo de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, que tiene un blog que lo tienes en diferentes plataformas, sí, y que funciona muy bien. Puedo decir que tiene mucho mérito. Sí, cuando empecé con el... fue un experimento y la verdad es que estoy muy contenta de la cantidad de gente que veo que le interesa el tema, ¿no? de la sostenibilidad. Pues un poco por recapitular de tu perfil, Silvia. Tienes una trayectoria profesional muy consolidada en el mundo de la sostenibilidad. Ahora nos contarás un poquito lo que has ido haciendo. Y a nivel también un poco de formación, pues has estado en diferentes sitios, formación económica, formación un poco en la parte de marketing. Entonces, cuéntanos un poco de ti, venga. Pues yo empecé con el mundo de la sostenibilidad y la ética laboral, la responsabilidad social, muy jovencita. Es decir, venía de una empresa tecnológica. Era programadora de PLSQL, Oracle, RPs, pero siempre con una visión muy empresarial, ¿no? Porque ya desde pequeña pues me crié en una empresa familiar y muy orientada al negocio. Pero analizando en el mundo de la consultoría veía cosas, Felipe, que no iban conmigo, no me encajaban a nivel cultural, a nivel de cómo funcionaban pues un poco las normas de los negocios. Hablamos pues temas de corrupción, que vemos que te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? De que yo tenía 21 años, 22, cuando los temas de corrupción estaban como muy normalizados en el país. El tema del cumplimiento de las empresas pues era un poco el libre albedrío, ¿no? Había demasiada libertad y poca regularización, ¿no? en muchos aspectos. Y un día, analizando una serie de políticas, ¿no? Y pensé, es que aquí, digo, en este mundo todo el mundo va a la suya y nadie actúa con ética, ¿no? Todo vale. Y de allí surge como la empresa que yo creé para hablar de temas de responsabilidad social, ¿no? Con ética. Es decir, no todo vale para ganar dinero. Tiene que haber unas normas y que formen parte de una cultura, ¿no? De una manera de hacer las cosas, ¿no? Por eso siempre digo, ¿no? Que nace de un componente muy ideológico, pero a la vez con un punto de vista muy empresarial, ¿no? Luego, este término ha ido evolucionando muchísimo, ¿no? Y en los últimos años hemos visto de que ya prácticamente la responsabilidad social no suena tanto como la sostenibilidad, que es la palabra que ha adquirido como un mayor enfoque. Todo ello me llevó a que con 22, 23 años me llamaron de la universidad para poder explicar esto a alumnos universitarios. Al principio la asignatura se llamaba ética, no hablábamos. No existía el otro concepto, ¿no? No. De la ética fuimos evolucionando a responsabilidad social, porque al principio era pues ética corporativa, ¿no? Es decir, un mínimo de regularización ética, los códigos de conducta famosos, ¿no? Para regular las políticas de regalos, o sea, eran pequeñas píldoras dentro de la compañía, ¿no? Todo ello fue evolucionando a la responsabilidad social empresarial. Vimos que a nivel mundial se movían pues los 10 principios del Pacto Mundial, que empezábamos a pedir un poco de información económica a las empresas para no poner en riesgo pues todo un sistema económico. Y se evoluciona pues a lo que hoy en día ha ido evolucionando hasta lo que hablaríamos los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, la evolución de los objetivos del milenio que han ido pasando pues a la Agenda 2030, pero de una manera mucho más evolucionada y orientado a todos los países y a toda tipología de empresas, ¿no? Entonces ahora estamos justo en este punto, ¿no? O sea, que vienes de ser una trabajadora, vienes de conocer la empresa familiar desde el origen, ¿no? Y lo que te movió es un poco decir, ostras, aquí no podemos seguir así.
De hecho, creo que mucho antes de que esto fuera conciencia general, ¿no? Sí, los inicios fueron muy duros porque cuando llamabas a las empresas, ¿no? Un poco para introducir la temática, pues te ponían con responsabilidad civil. Claro. Y yo pensaba, no, responsabilidad social no existía. Estamos hablando de una época donde no existía esta figura dentro de una organización, ni muchísimo menos, ¿no? Y habían empresas pues que empezaban a delegar algo pues en el Departamento de Recursos Humanos, otras que lo tenían en el de marketing, con lo que cuando hablamos de greenwashing en sostenibilidad, pues muchísimas veces eran departamentos más de marketing. Y para que esto funcionara tenía que ser parte de la dirección general, o sea, tener interiorizados en los valores de sostenibilidad, ¿no? Al final es lo que digo, la sostenibilidad, cuando te preguntan qué es, y digo, pues garantizar las necesidades sin comprometer las generaciones futuras, ¿no? Y es como una regla muy básica. Sí, lo es. De hecho, tengo muchas preguntas para ti, porque me parece muy interesante lo que haces, pero también estamos muy preocupados ahora por allí. Y salto directamente a una de las preguntas que te quería hacer, lo que es la otra parte del océano, ¿no? O sea, nosotros los europeos parece que somos los más verdes, los más limpios, los más éticos, ¿no? Y parece que hay un desacople, ¿no? Teníamos Estados Unidos, Canadá, como que iba muy con nosotros, con el Acuerdo de París, pero ahora mismo parece que somos los únicos, ¿no? Porque Trump no está poniendo en absoluto atención a este tema. De hecho, la semana pasada fue eWorld, que es una feria europea que es en Alemania, de energía, la más importante de Europa, y yo coincidía con un consultor americano y me decía que tienen una división de descarbonización y de sostenibilidad, están muy preocupados en qué van a poner a trabajar a su gente. Sí. Porque parece que Estados Unidos ha perdido todo el interés por estos temas, ¿no? Todas las leyes que se están aprobando desde que hablamos y llevamos solo 30 días. Sí, sí. No. Y en 30 días han cambiado todas las reglas y las normativas que estábamos empleando prácticamente a nivel mundial, ¿no? Porque cuando hablamos de la política de Estados Unidos en referente a todos los temas de salirse del Pacto Mundial, del Acuerdo de París, de apostar otra vez por toda la parte más de energía fósil, o sea, todo va en contra de lo que llevamos más de 20 años trabajando. O sea, totalmente. Y lo han conseguido cambiar en apenas 30 días, ¿no? Y en 30 días se está poniendo en riesgo pues, a un montón de empresas con sus aranceles y las reglas del mercado a nivel mundial, ¿no? O sea, que estamos en un panorama geopolítico complicado, pero por otro lado, yo eso que creo que es una estrategia que nosotros todavía aún no vemos, pero hemos de analizar China, porque China sí que es el mayor emisor de CO2 del mundo, pero también es líder en toda la parte de renovables, de renovables, ¿no? Con los vehículos eléctricos, etcétera, ¿no? Con lo que, para mí, este desmarque un poco que está teniendo las políticas de Donald Trump es para intentar quitarle este posicionamiento tan a China, ¿no? Porque si no, pues claro, es que el líder está siendo China, ¿no? Y esto era un punto a nuestro favor a nivel europeo, ¿no? Porque que China apueste, sabiendo que su impacto es mucho mayor que el que puede tener Europa con su industria, era algo que nos beneficiaba profundamente, ¿no? Y que ahora Europa está un poco como, nos hemos quedado descolocados, ¿no? Y yo el otro día pues comentaba con clientes, ¿no? que se están planteando el hacer el cambio, ¿no? Pues a una energía más verde, a unas políticas de sostenibilidad y cambiar toda una industria. Esto lleva un coste muy alto, ¿no? Y sin tener presente a día de hoy para dónde vamos, es arriesgado. Ahora mismo yo eso que diría, me gustaría que se sentaran un poco las políticas, que las reuniones acabaran y ver cómo se van a seguir regulando nuestras normativas a nivel de sostenibilidad, porque tenemos normativas muy fuertes a nivel medioambiental y hasta en el diseño de nuestros packagings, de nuestros productos. Y lo que tampoco podemos poner en riesgo es lo que es la sostenibilidad económica, la del negocio. Es decir, porque al final que una empresa cometa un error en una inversión que luego no pueda rentabilizar o pueda comercializar de una manera competitiva, pondrá en riesgo puestos de trabajo y una industria, y esos productos los necesitamos y esos puestos de trabajo también los necesitamos, y también es sostenibilidad. Claro, aquí en Alemania la semana pasada, hablando con mucha gente, bueno, primero hablaban del informe Draghi, que es bastante claro, ¿no? Parece que somos los más verdes, pero también es que no vamos a vivir. O sea, si
si la productividad en Europa la mermamos porque nos preocupamos de cosas que a nadie le importa, aquí hay un interés, una preocupación general europea, ¿eh? Por otro lado, BlackRock hace ya un par de años, el CEO de BlackRock dijo, bueno, y quizás tenemos que ir más despacio, ¿no? En la parte de, claro, ellos ponen dinero. O sea, hablabas de dinero, yo creo que sí, yo creo que toda la industria renovable tiene que poderse financiar, toda la sostenibilidad tienes que poderla financiar. Es muy cara, ¿no? Sobre todo tecnologías que inicialmente pues están muy inmaduras y tienes que poner dinero. Pasó con las renovables, pasó con lo que es activos de generación solar y eólica. Ahora está pasando con la parte de hidrógeno y la parte de biometano. Todavía los proyectos de hidrógeno no salen los números, ¿no? Y es un tema importante. Claro, cuando tú vas a las empresas, ¿no? O sea, viendo el informe Draghi, que dice, cuidado porque si seguimos en esta línea no vamos a ser competitivos, esto es un mundo global, el dinero va donde... Da igual Europa, Asia, Estados Unidos, el dinero se mueve donde hay estabilidad y sabes que va a funcionar, ¿no? ¿Cómo lo están viendo tus clientes, Silvia? Ahora yo hablo que estamos en la era un poco del ser o no ser. Estamos en esta incertidumbre que realmente nos está abarcando pues, todas las problemáticas en sostenibilidad, ¿no? Porque pensemos en grandes industrias, yo por ejemplo en el sector de automotriz, ahora mismo estamos preocupados. ¿Por qué? Porque los coches eléctricos no se venden. No tiran. No. Pero es que igualmente no estábamos preparados para poner todos estos cambios en marcha, en el sentido de que para tú tener un enchufe en tu casa y poder recargar, tienes que pedir una serie de... Hay mucha burocracia en todo lo que hacemos y esto nos hace ser muy poco competitivos. Hiciste un post muy interesante sobre movilidad, el futuro de la movilidad, que yo recomiendo a la gente que lo mire. Y era clarísimo lo que te contaban también en este post. Sí, y yo sé que digo que en el post aprendemos sobre todos los sectores, ¿no? Porque al final tú como consultor puedes abarcar una serie de industrias, ¿no? Pero puedes aprender y nutrirte a través de entrevistas, ¿no? Aprender mucho cómo visualizan la sostenibilidad en diferentes sectores, ¿no? Y el automotriz es uno de los que está más afectado por todas las normativas, ¿no? Igual que lo fue en su día el de agricultura, que nos hemos olvidado muy rápido porque como nos van saliendo continuamente más retos en innovación, en inteligencia artificial, actualmente en sostenibilidad, con todo el tema más enfocado a la sostenibilidad ambiental, que es donde más está afectando todas las políticas de Estados Unidos. Y cada sector se está enfrentando a una serie de retos. Y es importante darles visibilidad, ¿no? Porque vamos hablando de una manera como muy esporádica, ¿no? Empezamos como por modas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El sector de la agricultura. Bueno, pues que no ha acabado la crisis en el sector de la agricultura y tenemos un problema en la alimentación. Y todo va unido también a una problemática ambiental. Es decir, porque las leyes están afectando a todos los sectores de diferente manera y todas las empresas tienen como que cambiar toda la manera de producir, el cambiar el cómo, no tanto el qué. Y eso es lo preocupante, ¿no? De cómo cambias el cómo sin perder competitividad en el mercado global. Aquí, además, hay muchísimas voces. Nosotros tenemos una problemática que nos tenemos que poner de acuerdo. Estados Unidos, alguien dice vamos por aquí, vamos por ahí. China lo mismo, dice vamos a hacer esto. Allí no hay ni derecho a réplica, o sea, se hace y ya está, ¿no? A nosotros somos mucha gente y tenemos que ponernos de acuerdo. Una de las cosas que vemos, no sé si te pasa a ti también, es que va por sectores. Nosotros trabajamos en el mundo de la moda o trabajamos en el mundo del lujo o de bebidas, ¿no? Y según qué tipo de bebida, claro, el margen es considerable, ¿no? Entonces, la sostenibilidad y la descarbonización se la pueden permitir, si me permites un poco el término, ¿no? Ese lujo que pensamos que tiene que ser un camino, esta gente se la puede permitir. El automóvil, ahora mismo Porsche ha dicho que va a montar fábricas en Estados Unidos, hay elecciones en Alemania este fin de semana y la gente está súper preocupada de la marcha de las fábricas de Porsche, ¿no? Stellantis tuvo el otro día, el CEO de Stellantis tuvo una mini charla de 20 minutos con Trump y abren 2 fábricas que están en proceso de cierre en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos un problema también de interlocución a nivel europeo. Y de falta de liderazgo, ¿no? Porque por un lado, lo que tú comentabas, como no tenemos un centro
único de toma de decisiones, ¿no? Aquí para ponernos de acuerdo tantos países, con tantas industrias, con tanta diversidad de opiniones, con tantas diferencias que hay a nivel políticas, ¿no? Es decir, tomar una única decisión nos hace ser extremadamente lentos y justamente yo creo que es algo que muy preocupante porque yo creo que ahora mismo la rapidez bien pensada, no tomar decisiones sin pensar, sino analizar realmente todos los pros, todos los contras y tomar una estrategia clara. Y Europa ahora mismo no tiene estrategia. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Hicieron una serie de normativas porque a nivel de regular nos gusta mucho. Vimos que algunas fracasaron en el sentido de que han puesto en riesgo algunos sectores por no tener la infraestructura, por no pensar bien todas las consecuencias que podía tener una serie de esta realización de cambios. Y por otro lado, vemos países que cada vez, como toman la decisión que tú comentabas tan rápida, son mucho más competitivos que nosotros, ¿no? Entonces, yo sí que les diría a las empresas, ¿no?, que realmente tengan el mapa de riesgos, un plan de contingencia y que tengan analizadas ya todas las posibles escenas, ¿no?, para poder ser muy rápidos a la hora de que se tome una dirección, poder actuar y no perder así competitividad, ¿no? Lo que no puede ser es que no seamos líderes a nivel de inteligencia artificial, ¿no? Que no tengamos competencias digitales. Y esto nos pasa, ¿no?, que vas a las empresas y les falta tener este conocimiento en competencias digitales, que no estemos invirtiendo más en innovación. Es decir, y por otro lado, decir que si hemos hecho una apuesta en la sostenibilidad, creamos realmente en esta apuesta, pero vayamos todos concienciados, ¿no?, en este sentido. Es decir, lo que no se puede es decir, sí, los vehículos deben ser eléctricos y luego que ninguno compre el vehículo eléctrico. Entonces, coherentes. O sea, yo lo que hablo es mucho de que tenemos que tomar una dirección y ser muy coherentes y aceptar un poco todos los escenarios que se nos abran. Yo solo vivo en primera persona. Yo tengo un híbrido y lo paso a canutas para cargarlo. Incluso ves el mapa de cargadores de Ámsterdam, por ejemplo, ¿no?, y ves el de Barcelona a Madrid y realmente no me extraña que cueste tanto vender un coche eléctrico. Es que es muy difícil cargarlo en la calle. En casa, como tú dices, es una inversión importante, es verdad que hay algunas ayudas, pero también tienes que hablar con la comunidad, o sea, tiene que estar, hay pisos nuevos que ya lo tienen montado, ¿no?, lo tienen bastante preparado, pero es complejo, sí, es como estar en la selva con el machete, ¿no?, tienes que ir. Claro, y luego pensemos todas las industrias, porque hablamos a nivel personal, que ya es complejo a nivel personal, pero si hablamos de transporte, es decir, hacer llegar un camión de aquí, por ejemplo, a Andorra, es problemático que sea un camión eléctrico, ¿no? Es decir, primero, claro, ¿dónde recargas? ¿Cuál es la optimización de todos los procesos y toda la inversión que has realizado y cuánto tiempo vas a tardar en recuperar esta inversión, ¿no? Es decir, entonces se tiene que ir con cautela, o sea, yo es lo que digo, sin prisa pero sin pausa, y luego analizar bien, ¿no?, que esto al final los consultores lo que hacemos es estudiar los posibles escenarios para poder realizar las mejores recomendaciones, ¿no? Y ahora mismo estamos en la era un poco de la incertidumbre porque se está moviendo todo tan rápido y cada día salen noticias. Es que no hay día que no pongas la radio o que veas algún medio de comunicación que digas, nos ha vuelto a cambiar las reglas, ¿no? Y entonces por eso, ¿no?, a las empresas eso, cautela, seguir estudiando, seguir apostando, porque yo creo que la sostenibilidad al final es de todos, ¿no? Es decir, no podemos porque hayan unas leyes, sino que tiene que ser una conciencia, una manera de hacer las cosas. De decir, si yo nunca he criticado un producto, porque si existe un producto es que alguien lo necesita. Es decir, lo necesita y hay una demanda. O sea, yo no cuestiono el producto, ni el papel, es que absolutamente ninguno. Es decir, sin embargo, sí que cuestiono el cómo lo hemos realizado. Es decir, no teníamos en cuenta, también por desconocimiento, ¿no? No vamos a decir tampoco que, uy, qué desastre como hemos hecho nuestra industria, ¿no? Y todos los residuos que estamos evocando y el plástico, y vas viendo pues esta contaminación que nos está repercutiendo en salud, y esto es lo preocupante, sino que ya no solo por la visión del negocio, sino por la visión de la humanidad, de la persona, por el bienestar de nuestra salud, el poder disfrutar muchos años de este planeta, y tenemos que llegar
a este equilibrio económico y que a su vez sea sostenible. ¿Qué parte del trabajo de sostenibilidad crees que es porque el CEO de la compañía o los directivos lo creen y qué parte es por el palo zanahoria, ¿no? Un poco lo que siempre hablamos? Y luego te pregunto el greenwashing, que me interesa mucho tu opinión sobre esto también. Claro, al final, un directivo lo puede hacer por una visión de negocio, que para mí también es sostenibilidad, porque es sostenibilidad económica, o lo puede hacer por estar convencido de que para hacer sostenible realmente la vida, es decir, se necesita cambiar las políticas que hemos realizado a nivel más económico, ¿no? Las políticas sobre todo de producción y que están teniendo este impacto. Entonces, al final, a mí me da igual el por qué un directivo lo haga o no, simplemente que lo haga, porque nos vamos a beneficiar todos. Entonces, si encima los que lo hacen, yo sé que digo, consideran que es rentable, es decir, porque tienes que ponerlo en valor lo que haces. Lo que pasa es que hay muchas empresas que son incapaces de ponerlo en valor, pero todo esto se puede cuantificar y realmente los datos están. Y tu obligación, y yo es lo que cuando digo tu obligación, es más como consultora, es ponerlo en una cuenta de resultados. Es decir, ¿por qué? Porque si no, ¿qué pasa? Que nos viene cualquier crisis económica o algo y lo primero que tú no le das valor es lo que tampoco sabes, lo que te está costando. No lo has cuantificado, no sabes qué beneficio te lleva. Claro. ¿El consumidor final crees que empieza a captar este mensaje? Es decir, en los lineales, la prueba de fuego, ¿no? Lineal de supermercado. Ves una marca, ves otra, ¿tú crees que la gente se mira cómo está fabricado, qué impacto tiene? ¿O las empresas son capaces de que eso llegue al consumidor, que es al final quien va a pagar un poquito más también por esto, ¿no? Cada vez más. Sí que es cierto que hay, por ejemplo, y te pondré el caso que fue un caso muy clave, los productos químicos de KH7, el KH7, el producto. Yo me acuerdo que cuando pusieron eco, la etiqueta de eco, la gente lo dejó de comprar. ¿Ah, sí? Sí. Y fue un dato curioso en el sentido, y te estoy hablando de hace años, porque fueron de los primeros, ¿no?, que apostaron un poco por esta línea de productos. Y cuando se analizó la razón por qué, era un tema totalmente cultural. Porque pensaba que como no tenía químico no limpiaba. Correcto. Cuando tú entras en un centro sanitario y hueles los productos químicos de desinfección, dices, aquí han limpiado bien. Si tú entras en un sitio y no hueles absolutamente nada, piensas, claro. Y es porque culturalmente tenemos todavía asociados que al final, lo barato al final es caro, es malo. Dices, uy, esto es barato, es malo. Esto seco, pues a saber lo que han utilizado no debe limpiar tan bien, no debe ser tan productivo, no debe ser tan bueno, ¿no? Y cambiar esta cultura es en lo que estamos, ¿no? Por ello, para mí es esencial la educación. Es decir, cómo hemos conseguido reciclar. Ha sido con campañas educativas, con mensajes continuos y luego sí que ya luego hemos pasado a regular y si te ven haciendo alguna cosa o tirando, pues te puede llegar la multa. ¿No? Pero primero se empieza con un tema de concienciación, primero zanahoria, luego educación, ¿no?, y luego llega el cambio, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos todavía concienciar mucho más en los consumos de compra. Lo que pasa que aquí nos unimos con otro problema, porque si nosotros intentamos educar al consumidor y darle esas píldoras, lo que no puede haber es a su vez desinformación. Es decir, que aquí es lo que yo uniría con el greenwashing. Es decir, que se juega mucho a desinformar y entonces llega un momento que el consumidor que va a comprar no lo sabe. Es que ya no sabe si es bueno, si no es bueno. Claro. Sí. ¿Tú crees que hay falta, o sea, el consumidor final no tiene la información como para poder decidir? Porque el greenwashing es un problema muy grande, ¿no? No creo que se haga posta. O sea, yo soy de pensar bien, también pienso que la gente hace las cosas bien. Pero es verdad que salir con la bandera de hacer algo que no lo has hecho es algo muy feo, ¿no? Éticamente, un poco tú conoces muy bien el mundo de la ética, es algo... nosotros los europeos creo que tenemos una ética relativamente alta comparado con otros sitios, ¿no? En todo el tema de greenwashing y desinformación se junta el tercer elemento que yo creo que es el clave a nivel nacional, ¿no?, que es el cultural.
Cuando yo empecé con la responsabilidad social, empresarial y la sostenibilidad, hacía entrevistas con empresas, íbamos a programas de radio y hablábamos pues, de lo que estaba haciendo la empresa. La mayoría de llamadas que se recibían a la radio era para criticar o explicar una problemática con esa empresa. Digo, a ver, esa empresa viene a explicar una iniciativa. Es decir, no vienen a decir que somos los mejores, sino que estamos trabajando por mejorar nuestras expectativas para cubrir sus necesidades, ¿no? Y esto muchas veces lo que es que nos quieren vender, qué imagen nos quieren dar. No, están dando una información sobre un proyecto que están realizando y no por ello los tenemos ya que crucificar, ¿no? Y aquí un poco cuando alguien sale diciendo, he hecho bien esto, dices, es el pensamiento que acabamos teniendo. Y esto se está modificando bastante, ¿no? Y cada vez pues estamos más acostumbrados, ¿no?, a recibir esta información de la empresa, que la empresa nos comente lo que está mejorando, ¿no? Yo es lo que digo, si tú, por ejemplo, eres una tabacalera y dices, ¿qué piensas de una tabacalera?, ¿no? Y dices, mi producto es malo. Es decir, ¿tú crees que se va a vender menos? ¿Crees que alguien no lo sabe, que tu producto es nocivo para la salud? Es decir, tu responsabilidad debería ser también hacer una comunicación veraz, de decir sobre tu producto, crea adicción. Es que deberías dar esta información, primero porque no te va a afectar, segundo porque te van a obligar las leyes a ponerlo. ¿Cuánto tardaron las autoridades sanitarias en advertir? Es decir, o lo avisas tú o lo avisará un tercero. O el mercado lo va a saber, ¿no? Al final. Claro, y digo, seamos honestos y que el producto, si se ha creado, es porque alguien lo necesita o lo requiere. Claro. Entonces, la gente cada vez tiene que saber dónde buscar la información. Estamos muy confusos, ¿no? El otro día, por ejemplo, analizaba DeepSeek, que la tiene gente joven y niños en el teléfono móvil, y la información que da de algunos temas a nivel, por ejemplo, de derechos laborales o sobre... Es muy parcial, vamos a ser polite, ¿no? Claro, y porque la gente debe saber y conocer cómo se está nutriendo la inteligencia artificial y que el elemento cultural de donde se hace esa aplicación, claro que está influenciando y puede dar una serie de información que tú la das como válida y que realmente no lo es tanto. Antes nos comentabas off the record, fuera de cámara, de un experimento, ¿no?, que han hecho en un cole, que es que la IA te diga algo y tú tienes que contraargumentar lo que dice la IA, ¿no? Claro, es decir, podemos utilizar la IA a nuestro favor. Entonces, en el colegio que comentas, lo que les hicieron la pregunta es que buscaran qué opinaba la inteligencia artificial sobre un tema en concreto. Entonces, bueno, la inteligencia artificial, pues... y les dijeron que leyeran durante 10 minutos, ¿no? Se ponen alerta. Luego les retiran el iPad y les dicen, ahora el examen consiste en rebatir con argumentos todo lo que habéis leído que os ha dicho la IA. Y dices, la podemos utilizar a nuestro favor, y tanto que sí, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial, sea la que sea, ChatGPT, DeepSeek, la que sea, puede tener sesgos importantes. Y entonces tienes un poco que tener como una visión también crítica y cuestionar también un poco lo que se lee para no estar tan desinformado, y el consumidor debería tener un poco la obligación, ¿no? Al final, cuando ves a la gente ir a votar, ¿cuánta gente se ha leído lo que propone ese partido político? Habría gente que te diría que como no lo cumplen, ¿no?, pues al final votas un poco por inercia, ¿no? Ya, pero casi nadie. La respuesta es muy poca gente. Sí, claro, sí. Digo, pero es que al final se aprueban leyes y tal en función de lo que venía en ese plan que tú un poco has respaldado, ¿no? Y entonces el consumidor tiene que hacer lo mismo. O sea, tú cuando vas a votar deberías un poco saber lo que estás votando, qué leyes están diciendo que quieren aprobar, ¿no? Lo que no puede ser es luego decir, ¿qué está pasando? ¿No? Claro. Ahora, por ejemplo, tenemos todo el debate de las 37,5 horas laborales, ¿no? Y dices, ¿no?, al final son unas decisiones que tú también has sido un poco partícipe apoyando un plan u otro, ¿no? Y tu obligación como persona que va a influenciar en todas las normativas y cambios y las reglas del negocio debería estar informado, ¿no?
no puedes criticar una empresa, esto pasa mucho, ¿no? De decir, uy, mira lo que han hecho, pero sin embargo tener ese producto, ¿no? En las clases, por ejemplo, de la Universidad Felipe Ánima, me hace gracia, porque muchas veces explico pues, el tema del cobalto, de cómo están realizados los teléfonos móviles, y nunca nadie me ha salido de la clase y ha tirado el móvil a la basura. Yo sí que conozco gente que intenta no cambiar mucho el teléfono móvil porque saben que el cobalto se saca con niños y de minas. Sí, pero pasaría lo mismo con el textil. Nos olvidamos rápidamente. Claro, decir, hasta mucha gente pues con el tema medioambiental, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando hablabas pongo otro ejemplo en la universidad que a mí personalmente me apasiona, sobre un poco la imagen, el marketing social, ¿no? A que la gente mire la web de British Petroleum, BP. O sea, ¿desde dónde empieza el marketing en sostenibilidad? Desde una propia imagen. Tú analizas el logo de BP y de qué colores son. Es verde, ¿no? Es verde amarillo, pero verde, ¿no? Es verde, ¿no? De BP. El color verde, ¿a qué se asocia? A sostenibilidad, medio ambiente, ¿no? Vale. Renovable. Es decir, al final entras en la web y parece que estemos en Greenpeace. Es una petrolera, ¿eh? Porque sí. lo vamos a decir. Es British Petroleum. Claro. Y la analizas y ves que es una petrolera, en cambio los colores que ya está utilizando son... el mensaje es muy diferente, claro, ¿no? Quieren... verde, amarillo de energía, o sea, todo asociado. Y vas por la autopista conduciendo y cuando ves el logo de BP, lo ves como que sea gasolina ecológica, parece, ¿no? Sí, Cepsa está haciendo un esfuerzo muy grande también. Bueno, como Cepsa EVE, ¿no? Ha cambiado toda la estrategia, ¿no? Y dices, pero Cepsa lo ha cambiado desde el modelo de negocio, o sea, ya ha cambiado absolutamente todo. Y que, por cierto, me encanta, un poco esta arriesgada. Pero British, cuando cambió toda su imagen, tenemos que recordar el histórico. Es decir, al final, cuando dices, ¿qué pasó anteriormente, ¿no? ¿Qué desastres petroleros había en el mundo y qué empresas han sido implicadas, ¿no? Para entender un poco la estrategia. Entonces, sí que está bien que se cambie la imagen y se quieran hacer las cosas mejor, es decir, pero tienes que hacerlo y no solo parecerlo. Sí, por eso, sin los greenwashing, ¿no? Claro. Te quería preguntar, ¿tienes la gran suerte también de trabajar al otro lado del océano? Te vas en pocos días, creo que vas a Sudamérica. ¿Cómo se concibe o cómo se percibe estos conceptos allí? En Sudamérica se conciben lo tienen como más interiorizado lo que es la necesidad de la sostenibilidad y no tanto, no están tan regulados, ni muchísimo menos como en Europa, pero sí que como han tenido muchas veces carencias y diferencias sociales más pronunciadas, las empresas siempre se han tenido que involucrar más con las personas y para hacer crecer un poco pues, a su clientela, porque al final viven allí y viven de ello, ¿no? Con lo que los bancos, por ejemplo, siempre han estado más abiertos a hacer microcréditos y a crear pequeños empresarios, o sea, una financiación más abierta. Cuando hay alguna necesidad escolar o de la región, se involucran. Allí, por ejemplo, cuando Repsol pues, puso sus instalaciones, pues también hizo colegios, hizo toda una serie de infraestructuras y hasta creó prácticamente pues, ciudades, ¿no? Pequeños asentamientos. Dices, la empresa que se posiciona allí sabe que tiene que involucrarse con la sociedad para suplir las carencias. Sin embargo, aquí un poco, hasta muchas veces cuando ves gente en la calle, y yo no sé si a vosotros pasa, a mí me ofende. Porque pienso, a ver, con los impuestos que pagamos... Qué mal lo estamos haciendo, ¿no? Claro, es decir, con los impuestos que se pagan, con, en teoría, los derechos por estar aquí que se tienen, porque el derecho a la vivienda tiene todo el mundo, derecho a la salud tiene todo el mundo, ¿cómo puede ser que las cosas estén funcionando mal? Es decir, que no haya sitio para todos los sitios en los albergues, que veas gente pasando hambre, que se hable de pobreza energética y que veas abuelos que no pueden estar calientes en sus hogares en pleno invierno. Hablamos de pobreza menstrual también, ¿no? Es decir, que hay gente que no puede acceder a los recursos sanitarios, ¿no? Miramos cómo va pues toda la salud pública. Dices, ¿cómo puede ser? Es decir, si estamos generando todo un sistema basado un poco en el bienestar, ¿o es que ya somos incapaces de mantenerlo? Pues mira, yo, que no es mi tema, pero yo lo asocio mucho a la ética.
Yo creo que tenemos una falta de ética a nivel negocios y a nivel político también. Yo creo que no tenemos a los mejores en la política. Yo creo que miras a otros países, ¿no? Singapur es un ejemplo de esto, que intentan tener al mejor, ¿no? En cada uno de los puestos. Claro, a los mejores hay que pagarles, ¿no? Para mí también es una vergüenza lo que cobra el presidente de gobierno, porque tendría que cobrar muchísimo más y tiene que hacer muchísimo mejor también, ¿no? Pero creo que va un poco alineado con esto. Creo que todavía hablabas al principio de corrupción, ¿no? Creo que todavía tenemos estos males endémicos, pero sí que me gustaría acabar un poco con la entrevista contigo mandando un mensaje de positivismo, ¿no? Entonces, ¿qué crees que animemos un poco, ¿no? A la gente que está viendo el vídeo? Mandemos un mensaje positivo. Bueno, yo soy una apasionada de las empresas, sobre todo porque al final son las que nos ayudan a salir, ya no creo tanto en la política, y te lo digo sinceramente, como en la empresa. Un empresario ya para mí merece todo el respeto del mundo, solo por crear una empresa y generar empleos, es decir, y ayudar realmente al desarrollo de un país. Y por ello apuesto mucho por ellos, porque sé que el futuro depende de ellos. De decir, y estoy convencida que la sostenibilidad solo pueden llevar a cabo ellos y lo que ellos decidan para el bienestar de todos, ¿no? Si recordáis, durante la pandemia del COVID, es decir, ¿qué empresarios se movieron para traernos mascarillas rápidamente al país? ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Un gobierno o fue un empresario? No hay nada más que decir, ¿no? Hubo buenos empresarios que pusieron todos sus medios, aviones, logística, y hubo luego gente que no son empresarios que se intentaron forrar, ¿no? Y algunos están pasando por el banquillo. Ética otra vez. Hace unos años esto no se hubiera juzgado nunca. Los que se han beneficiado un poco de las desgracias ajenas. Es decir, sin embargo, yo creo, y tampoco se hubiera puesto en valor a una empresa, en cambio, yo creo que cada vez somos más los que estamos agradecidos al sector automotriz, que creo que le debemos mucho, porque fueron justamente los que reinventaron un poco y pusieron toda la parte sanitaria a disposición con los respiraderos. Dices, tenemos que agradecer a nuestros empresarios, porque fueron los que en un momento que realmente había una crisis importante y de salud, fueron los que actuaron, ¿no? Con lo que yo creo que deberíamos darles el soporte, darles el tiempo que necesiten para reinventar sus negocios en caso de que las leyes así lo exijan, y luego compensarles también con nuestro esfuerzo, intentando sobre todo pues beneficiar a aquellas empresas que sí que lo están haciendo bien, y que si hay veces un producto sale más caro que un producto que viene de fuera, que la gente piense que es normal. Es decir, nosotros tenemos pues una política de unas relaciones laborales aceptables, con una serie de condiciones, con unos pagos mínimos a la seguridad social, y todo ello hace encarecer los productos, como es lógico, ¿no? Pero si quieren realmente salvar a todos, es decir, deberían ser más responsables en el consumo a nivel individual, ¿no? Me parece un mensaje chulísimo, Silvia. Me parece un mensaje chulísimo acabar con que todos nosotros, que somos los que al final vamos al súper, compramos un coche, premiemos, ¿no? Porque queremos vivir en un sitio donde se pague la seguridad social, se cumpla la legislación, se trate bien a la gente, se tenga una sanidad correcta. Con lo cual, me parece un mensaje muy chulo. Muchas gracias por estar. No, sé que estás muy ocupada, con lo cual quitarte un ratito es complicado. Muchísimas gracias, Silvia. No, gracias a vosotros, sobre todo por dar visibilidad a los temas y hacerlos realmente entendibles. Y la gente tiene que ver el post y seguir el post que está en Spotify, que yo lo hago, lo escucho cuando estoy en el coche, sostenibilidad, muy importante. Gracias. Gracias, Silvia.